Muy buenos días a todos y feliz viernes 30 de abril de 2021. En este episodio es el número 195 de Contestamos a Preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en el vídeo de hoy vamos a hacer este vídeo como cada viernes de Contestamos a Preguntas. Pero antes de todo, te quiero hablar sobre Campaign Premium. ¿Quieres tener un abogado de tu entera confianza que responda a tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social en un plazo de 24 horas y además gozar de descuentos importantes en el caso de que tengas que llevar un caso de incapacidad, de jubilación o de un despido? Pues bien, entre otros, pues te quiero recomendar Campaign Premium. Tiene a tu abogado de confianza, siempre la misma persona va a responder a tus dudas. Y además, ayer lanzamos una campaña y durante unas horas aún podéis contratar Premium con un 30% de descuento aplicando el código de descuento Premium Abril. Y es importante que lo añadáis para tener ese 30% de descuento durante el primer año. Bien, dicho esto, vamos a, pues como siempre, ver los contenidos que hemos visto durante esta semana. No sin antes pediros, como siempre, también que le deis al me gusta si os gustan este tipo de vídeos y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, dándole a la campana para que de esta forma podamos informaros de cuándo se van publicando los nuevos vídeos. Bien, los lunes, casos de éxito, ya lo sabéis, uno en vídeo y uno en texto. En este caso tenemos un caso en la web de un peón con discapacidad del 69% que logró la incapacidad absoluta por un trastorno obsesivo-compulsivo. Y en un vídeo mi compañero Alberto hizo este vídeo explicando una incapacidad total cualificada que consiguió a un mecánico después de que el INS le diera el alta. El martes hicimos un vídeo divulgativo, en este caso de mi compañero Sergio, hablando sobre el informe de síntesis. ¿Qué es el informe de síntesis en la incapacidad permanente? Interesante que podáis consultarlo. El miércoles hicimos el directo en el que hablamos sobre las novedades últimas y contestamos a las preguntas, ya lo sabéis, a las 5 de forma simultánea en YouTube y en Facebook y a las 5:30 más o menos en nuestro canal de Instagram. El jueves hicimos un blog en el que hablamos sobre el despido nulo y la improcedencia, las diferencias entre despido nulo e improcedente y qué significado y consecuencias tiene cuando estamos demandando. Y por último, pues hoy hacemos este vídeo contestando a las preguntas, así que ya tenéis todos los contenidos que hemos hecho durante esta semana y ya, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Bien, la primera nos hace Esther Torras Carrillo, dice: ¿y con una pensión no contributiva hay derecho a paro? Bien, pues no. Las pensiones no contributivas en la gran mayoría son incompatibles con las pensiones contributivas y tiene que haber alguna excepción a las mismas y por lo tanto, en este sentido, no es compatible la no contributiva con el paro. Vamos con otra, nos hace Ulises Santana, dice: hace 3 meses que solicité el informe médico del especialista. ¿Es normal que se demore tanto? En caso de que no llegue a tiempo para el recurso por la vía judicial, ¿se podría pedir al juez que lo solicite? ¿Me podría derivar al médico forense del juzgado? Bien, gracias Ulises por la pregunta. No es normal que se demore tanto, ¿eh? Lo habitual es que en unos días lo podamos tener, en un mes, a veces se puede demorar un poco más, pero 3 meses para que el especialista haga el informe pues no es lo habitual. En ese sentido, lo más importante es que no hace falta aportar informes médicos a esta demanda judicial. La prueba en juicio se practica en el momento del juicio y por lo tanto hasta el día del juicio puedes llevar ese informe y por lo tanto no es una cosa que tenga una especial trascendencia en el momento de interponer la demanda judicial. Por lo tanto, no hace falta que corras en ese sentido, a ver si se puede saber los motivos por el cual el médico especialista no te ha podido entregar ese informe, pero en todo caso que sepas que tu abogado va a poder aportar ese informe en el momento del juicio y que en todo caso también puedes solicitar ese informe forense que nos comentas, que el juzgado no está obligado a acordarlo y a que pases por ese reconocimiento, pero sí que tu abogado tiene la facultad de poder pedirlo y que el juez ahí disponga si acuerda ese informe forense o no. Gracias, Ulises, por la pregunta. Vamos con otra. Señor López nos dice: ¿cómo un trabajador autónomo puede demostrar un profesiograma? Bien, es complejo, ¿eh? Un autónomo, como es el mismo, normalmente las empresas, cuando son trabajadores por cuenta ajena, sí que lo que es el director de recursos humanos o el director de la empresa, pues emite un certificado de las tareas que cumple ese trabajador. Cuando es para uno mismo, el autónomo es un poco más complejo. Entonces ahí tendríamos que ir nuevamente al Código Nacional de Ocupación, referido a la actividad económica. También hay un Código Nacional de la Actividad Económica, un CNAE, y entonces en función de cuál es nuestro CNAE podemos aplicar un Código Nacional de Ocupación, ¿no? Si somos, por ejemplo,
propietarios como actividad económica, propietarios de taller mecánico, pues podemos ir al CNO de mecánico de coches, ¿no? Por ejemplo. Otra opción también es hacer una pericial. Hay peritos especialistas que son técnicos en prevención de riesgos laborales y que hacen informes periciales sobre cuáles son las tareas de esa profesión en concreto y lo podéis hacer de esta forma. Por lo tanto, dos vías en este sentido, señor López. Por un lado, tendríamos la posibilidad de dirigirnos al CNO, al Código Nacional de Ocupación, relacionándolo con ese CNAE, con ese Código Nacional de la Actividad Económica. Y por otro lado, también cabría la posibilidad de contratar a un perito que hiciera un informe pericial sobre las tareas fundamentales de tu profesión, siendo, insisto, un perito especialista en prevención de riesgos laborales. Gracias por tu pregunta. Vamos con otra. Silvia G. nos dice: durante el tiempo que estás en demora de calificación y que la empresa ya no cotiza por ti, ¿cómo afectaría en el cálculo del desempleo? Ya que hacen una medida de los últimos 6 meses. ¿Influiría tanto el importe de la pensión de jubilación como el cotizado si estás unos meses de poder jubilarte, teniendo en cuenta que tienes el contrato suspendido? Bien, gracias Silvia por la pregunta. En cuanto al desempleo, no influiría porque se cogería desde la última cotización, los 6 meses anteriores a esa demora de calificación, y por lo tanto no influiría y no sería negativo. Y con respecto a la pensión de jubilación sí que serían negativos. Esos meses serían meses sin cotizar y se integrarían lagunas con la base mínima de un trabajador de 18 años. Para la incapacidad permanente no influiría porque también se cogería desde el último momento en que se cotizó. Entonces, lo que sí que habría un perjuicio es para la jubilación si tienes la fecha de jubilación cercana, aunque también hemos de tener en cuenta que a lo mejor esos 3 o 4 meses relativamente van a ser pocos, si tenemos en cuenta pues, que en el caso de la jubilación se van a utilizar pues, los últimos 25 años, ¿no? Los últimos 24 este año. El hecho de que estés 3 o 4 meses con una cotización con una base mínima, 1.050 euros, ¿no? Para este año, por ejemplo, no va a cambiar muchísimo lo que es la base reguladora y esa pensión de jubilación que te tocaría. Muchísimas gracias, Silvia, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Yupiva19, dice: estoy cobrando el paro y me van a dar 10 horas de alta. ¿Afecta en mi prestación? Bien, gracias Yupiva por la pregunta. Sí que afecta. Tienes dos opciones. La una es que te cobres ese paro proporcional a la jornada que no estás trabajando, es decir, que si trabajas un 10%, en este caso, pues cobrarías el 90% del paro y dejarías de cobrar ese 10%. Otra es que pidas la suspensión y en el caso de que después de ese 10% que estás haciendo de trabajo te acaben despidiendo, se va acumulando ese paro y no lo pierdes, de forma que si te despidieran o no te renovaran ese contrato, cobrarías el 100% del paro que tenías reconocido anteriormente. Hay esas dos posibilidades: pedir la suspensión por un lado o compatibilizarlo y cobrar en ese sentido la parte proporcional al tiempo que no se está trabajando. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Esteban, en prórroga de 180 días, solicita la incapacidad total y me la han denegado. Pienso demandar tras la reclamación administrativa. Cuando se terminen los 545 días de IT, ¿pueden darme de baja por otro motivo o puedo solicitar el subsidio por desempleo? Quiero destacar que, estando de baja, la empresa me despidió y me finiquitó. Por tanto, no tendría que volver a dicho trabajo. ¿Qué hago? Bien, gracias por la pregunta, Esteban. Lo primero que debes saber es que desde que te despidió, que no sabemos cuándo es la empresa, si estás de baja por enfermedad común, has ido agotando el paro contributivo que tenías. Es decir, si tenías 2 años de paro y te despidieron hace 10 meses, pues esos 10 meses que has consumido de baja, pues los has perdido del paro, ¿vale? Entonces te quedaría solo la diferencia con respecto a lo que hayas consumido. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, podrías solicitarlo siempre y cuando te queden meses de paro aún, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que tendrías que hacer es aguantar hasta que se dicte la resolución de la incapacidad y a partir de ahí solicitar el paro si aún quedan meses. Y si no, pues no tendrías derecho al paro y tendrías que buscar algún otro tipo de subsidio, como bien comentabas, para ver si tienes derecho o no. Entre otras cosas, también tendrías que valorar, pues primero, si sigues esa primera reclamación previa y ese procedimiento judicial que hiciste en un inicio, o si inicias un nuevo segundo expediente de incapacidad por el agotamiento de esos 18 meses de baja. Muchas gracias, Esteban, por la pregunta. Vamos con otra. Mar Sansano dice: mi marido lleva desde junio de 2019 y aún no le han llamado del SGAM, del ICAM, el Tribunal Médico en Cataluña. Dice: ¿no son ya demasiados meses? ¿Sabes qué puede pasar? Bien, son muchos meses de baja desde junio del 2019, pero sí que es común y está sucediendo aún
que haya gente que incluso pasa los 2 años de baja. Entonces, entra dentro de la normalidad en esta situación en la que estamos ahora y tendréis que esperar. Él va a seguir en todos los efectos de baja, cobrando del paro, y en ese sentido no tiene que haber ningún problema más a la espera de que dicten una resolución de si le reconocen una incapacidad permanente o si le dan definitivamente el alta. Muchísimas gracias por la pregunta, Mar. Vamos con otra. Juan Antonio García dice: nací en 1970 y tengo que llegar a los 38 años y medio de cotización para jubilarme con 65 años con el 100%. Si cuando llegue a los 63 años tengo esos 38 años y medio, ¿puedo llegar a un acuerdo con la empresa para cobrar el desempleo los 2 años que me quedarían hasta los 65? Y si fuera así, ¿seguiría cobrando el 100% sin que me afecte en la cuantía de la jubilación? Bien, muchas gracias por la pregunta, Juan Antonio. Lo primero es que para que la empresa pues haga esto, el despido normalmente no puede ser acordado. Es decir, el despido es algo que la empresa pues debe hacer de motu propio, en el sentido de que puede estar de acuerdo el trabajador, y siendo así, si tienes derecho a despido, pues sí que cobrarías ese paro y por lo tanto, cobrando ese paro, podrías llegar hasta los 65 y ahí jubilarte, ¿de acuerdo? Y no te pondrían ninguna pega en la jubilación. Lo que sí que es importante es esto, que realmente haya un despido y no una baja voluntaria, porque entonces no habría derecho a desempleo. Y en esa situación sí que podrías cobrar el 100% porque a esa edad cumplirías la edad de jubilación ordinaria y tendrías más de 36 años y medio cotizados. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por la pregunta. Vamos con otra. María Soledad Pinto Albajara dice: ¿cuándo puedo jubilarme habiendo trabajado 17 años en Alemania y 30 años en España? Bien, María Soledad, pues depende de qué edad tengas, depende de la situación, etcétera. Nos faltan más datos, solo con estos años de cotización no podemos darte una respuesta porque también depende de lo que hayas cotizado en los últimos 15 años, en qué país, y también depende de qué edad tengas, fundamentalmente. Entonces no te podemos dar una respuesta así de forma genérica. Yo para este tipo de casos os recomiendo el servicio que tenemos de jubilación en el despacho. Podéis entrar en nuestra página web y contratar ese servicio de jubilación que os asesoramos y os explicamos cuál es la situación. En todo caso, en este sentido, en lo que me comentas, hay un reglamento comunitario que lo que hace es que las cotizaciones que hayas hecho en Alemania se pueden tener en cuenta aquí en España o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es determinar si puedes cobrar 2 pensiones, una de cada país, y ver cuál es la suma de esas pensiones. Es decir, si en Alemania te dan 500 y en España te dan 1.000, pues tendrías 1.500, ¿no? Por ejemplo. Y de la otra forma también hacerlo al revés, ver si la pides solo en Alemania qué cuantía te darían o si la pides solo en España qué cuantía quedaría. Entonces, en base a eso, pues interesa hacer pues, la pensión española, la alemana o tener 2. Eso es importante tenerlo en cuenta y a partir de ahí pues tomar la decisión, y para eso sí que es importante que pues, lo podamos ver en una consultoría, como os decía. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Eli Aranda. Dice: el 9 de abril le llegó a mi marido una resolución aprobada de incapacidad absoluta, revisable a partir de junio de este mismo año. Es normal que a los 2 meses de la resolución ya sea posible tener una revisión. El expediente se inició el 19 de enero de este año. Gracias, Eli, por la pregunta. No es lo habitual. Como mínimo se suelen dar para 6 meses o 1 año, y lo habitual es que sean 2 años. Entonces, que sea tan poco tiempo no es realmente habitual. Quizá el procedimiento se ha demorado un poco y en ese sentido han contado los 6 meses desde enero, desde que se inició el expediente, en lugar de hacerlo pues desde la concesión. Pero no es habitual, les digo, que solo sea por 2 meses. Lo más habitual es que siempre sea por 2 años, por 1 año o a veces por 6 meses, pero por 2 meses no es nada habitual, aunque os he de decir que hay algún caso últimamente que me he encontrado similar al tuyo, no muchos tampoco, una minoría muy, muy, muy pequeña, pero sí que me ha ocurrido en alguna otra ocasión, y me gustaría, Eli, que nos pudieras comentar también en qué dirección provincial te ha pasado esto de España para poder comentarlo también con otros casos. Gracias por tu pregunta, Eli. Vamos con otra. LLU nos dice: tuve un accidente laboral el primer mes que trabajé en una empresa, régimen especial del mar, y finalmente me concedió una IPT mediante juicio. Cuando el EBI me dio el alta, al cabo de 20 meses volví a trabajar en la misma empresa. Para hacer el cálculo de contingencias comunes se utiliza el mes anterior o posterior al accidente. Si es el anterior, yo no tengo esa nómina. ¿Cómo se calcula en mi caso? Tengo cotizados 17 años y 45 de edad. Por otro lado, si el pago directo lo hace la mutua o la seguridad social, cuando hay incumplimiento de la empresa, ¿cuál es ese incumplimiento? Y si en esa situación tampoco te paga la mutua, ¿qué debemos hacer?
Bien, son varias preguntas, L. En este caso, cuando es un accidente laboral y no hay cotización y es durante el primer mes, lo que se hace es coger la categoría profesional del trabajador, es decir, hay un convenio colectivo que establece una categoría profesional y lo que se hace es coger el salario anual de esa categoría profesional, aunque el mes anterior no se había cotizado porque es el primer mes. Esto es lo que se suele hacer de un trabajador comparable con ese trabajo, ¿vale? Entonces, básicamente, pues sería así. Entonces, cuando es un accidente de trabajo, recordad que no es necesaria una carencia, no es necesario haber cotizado. Si este trabajo lo hubieses empezado tú sin haber cotizado ningún día, cobrarías lo mismo de incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta el tema del incumplimiento por parte del trabajador, de la empresa. Puede haber un recargo de prestaciones y entonces la empresa pagaría de un 30 a un 50% de la pensión que te reconocieran. Entonces, ese incumplimiento tiene que ser por falta de medidas de prevención de riesgos laborales y eso lo tiene que decidir la Seguridad Social en base a un informe que también haga Inspección de Trabajo y el Instituto Social de la Marina. Básicamente lo que tienes que hacer en esta situación es hacer las reclamaciones oportunas por el recargo de prestaciones y si te han reconocido la incapacidad permanente, valorar que todo esté bien. En todo caso, puedes hacer una consultoría privada con alguno de nuestros abogados y que te miremos cuáles son los errores que puede haber en ese caso. Muchas gracias, L, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Mohamed y dice: los pensionistas que viven fuera de España tienen derecho a cobrar el plus por hijo con el nuevo complemento de maternidad. Bien, muchísimas gracias, Mohamed, por la pregunta. El tema es que las pensiones que se reconoce este complemento son aquellas que se han causado posteriormente al 4 de febrero de 2021. Es decir, si tú eres pensionista de antes de esa fecha, tu pensión se reconoció antes de esa fecha, no tienes derecho a este complemento. En la ley no se dice nada de que para cobrar el complemento tengas que vivir en España. Distinto es el complemento por mínimos. Os lo he explicado más de una vez en ese sentido, que cuando se compra un complemento por mínimos, a una pensión mínima en España, si se va al extranjero ese complemento por mínimos se pierde. Pero este complemento para la reducción de la brecha de género no dice en ningún lado que tengas que tener el criterio de la residencia para cobrarlo en España. Muchísimas gracias por la pregunta, Mohamed. Vamos con otra. Nos la hace Ninoska Hidalgo y dice lo siguiente: en mayo de 2019 sufrí un accidente laboral y me operaron la mano. A los 6 días de que se me cumplía el año de baja, la mutua me dio el alta con secuelas. Como no estaba en condiciones para trabajar, fui al médico de cabecera y me dio la baja, sigo en ella, pero ya con enfermedad común. Tuve una segunda operación y ahora estoy haciendo rehabilitación. En el tribunal médico no sé cómo me valorarán por accidente laboral. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Ninoskal. El Tribunal Médico va a valorar pues toda la situación que tienes, va a ver esos antecedentes de ese accidente laboral, luego de la enfermedad común, y lo normal es que te evalúen por la contingencia que tienes actualmente, aunque ellos mismos pueden decir que si entienden que esa baja es derivada del accidente, puedan cambiar la contingencia o hacer una solicitud para cambiar esa contingencia o decir que el origen de la situación es laboral. Por lo tanto, no es algo que debas de sufrir. En todo caso, si te reconocen una incapacidad permanente por esa situación, podrías reclamar directamente la denegación o la concesión por otro tipo de contingencia como la laboral que estás comentando. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Neus Montoliu dice: tengo una sentencia firme por incapacidad absoluta. El INS me la paga, pero no me la reconoce. Y a un mes de cumplir los 65 años me quieren hacer una revisión. ¿Qué pasa con todo esto? Bien, gracias, Neus, por la pregunta. No entiendo con esto de que te la paga pero no te la reconoce. Si te la está pagando, entiendo que sí que la reconoce. Y en ese sentido, la Seguridad Social no es que tenga que reconocer o no una pensión. Si ha habido un juez que ha reconocido dicha situación y ha dictado una sentencia y es firme, el que la ha reconocido es el juez y la Seguridad Social tiene la obligación de pasar y de cumplir esa sentencia judicial y, por lo tanto, de pagarte la prestación. Entonces, no se trata de que ellos la reconozcan o no. La Seguridad Social tiene derecho a revisar esa pensión antes de que cumplas la edad de jubilación ordinaria, y esto parece ser que es lo que ha sucedido. Lo más normal en estos casos es que todo se quede igual y no te la revisen, pero insisto que lo que tendrías que hacer es aportar informes actuales y que con esa sentencia más informes actuales lo más normal es que no te revisen, que ya accedas a los 65 años y que por lo tanto ahí ya no te la puedan quitar y se transforme la pensión de incapacidad permanente a jubilación. Muchísimas gracias, Neus, por la pregunta y vamos con otra. Nos la hace Lorenzo Montoro. Dice: me acaban de conceder la absoluta. Yo estoy casado, pero no consta en los informes del INS, pese a que yo lo rellené bien telemáticamente y envié fotocopia de la cartilla de matrimonio. ¿Qué puedo hacer? ¿Me perjudica en la pensión si mi cónyuge no trabaja? ¿Es importante de cara a Hacienda si hacemos la declaración separados?
Asimismo, me pone revisión en 2 años. Me pueden llamar si tengo yo 60 años y medio. Antes tenía total y nunca me llamaron. Bien, Lorenzo, vamos por partes. Lo primero, sí que te puede afectar el tema de tu mujer, pero solo si estás cobrando la prestación por mínimos. Si cobras una pensión mínima, en el caso de que tu cónyuge no tenga ingresos, tienes derecho a cobrar un poco más. El complemento por mínimos y esa pensión mínima es más alta, cobrarías más de pensión mínima. Si no estás cobrando una pensión mínima, el hecho de que no se haya hecho constar a tu mujer no te afecta en nada. En cuanto al tema de la revisión, sí, lo contestaba anteriormente a la pregunta que hacía Neus. Te pueden revisar hasta que cumplas los 65 años y te la podrían quitar. Hasta que cumples la edad de jubilación ordinaria te pueden revisar y por lo tanto pues te la podrían quitar o rebajar a una total. Sí que puede ocurrir esto, aunque no es lo habitual. Y siempre pone un plazo de revisión. Tanto cuando te dieron la total como ahora que tienes edad absoluta, siempre te pueden llamar a revisión antes de la edad de jubilación ordinaria. Muchísimas gracias por la pregunta, Lorenzo, y lo dejamos aquí con las preguntas que hemos visto hasta hoy. Muchísimas gracias a todos. Destacamos los agradecimientos de esta semana. Juan Matallana dice excelente, muy buenos. Dolly Londoño dice gracias por el tiempo dedicado a asesorar por este medio. Y María José Navarro Torres dice hola Jorge, muchas gracias por sus aclaraciones. En definitiva, muchísimas gracias a todos por los comentarios, por las preguntas que nos hacéis cada semana y os doy un cálido abrazo para que acabéis de pasar un feliz fin de semana, que acabemos muy bien este mes de abril y empecemos con muchísimas ganas el mes de mayo. Que tengáis un feliz fin de semana.